Bueno, muy bien, muy buenas noches, señores participantes de la maestría. Bueno, vamos a iniciar. Como les había dicho, primeramente les voy a explicar las actividades que tienen que realizar de la actividad de la sesión que tuvimos ayer. Ya voy a ir a mostrarles dónde estamos. Acá. A ver, ¿dónde estamos? La plataforma. Un segundito. Hasta mientras, por favor, vayan anotándose, por favor, su nombre para constar en asistencia, ¿ya? A ver, acá creo que está. Ahora sí. Bueno, ya tenemos, está en sus pantallas, estoy mostrando, dice Foro 3. Ya ayer hemos avanzado acerca de las validaciones en las cuales nosotros vamos a ir apoyándonos, ¿sí? Y una de ellas era las pruebas piloto, ¿ya? Eso el día de ayer, si es que usted, a ver, lo voy a ir mostrando de todas maneras. Está acá ya el material, que está, voy a entrar acá. Aquí está. Entonces solamente es que lo lean para que también puedan observar cuáles son, dice, las ventajas y desventajas. A ver, creo que está por acá. Esto ayer hemos avanzado. Entonces ustedes pueden también investigar, ¿no? ¿Por qué es importante las pruebas pilotos? Si se acuerdan, también habíamos dicho que si bien hacemos nosotros un pretest, aquí está, ¿no? Las características de la prueba piloto. Entonces, ustedes, por favor, léanlo y a partir de eso también pueden ir respondiendo el foro, ¿ya? Ahora bien, la actividad o la tarea ya es esta. A ver, voy a ir mostrándoselas y les voy a ir explicando cómo tienen que realizar. Bueno, la tarea consiste en lo siguiente, ¿ya? Como me han hecho en la primera actividad, han hecho un cuestionario. Pero el cuestionario era libre, por así decirlo, temática libre. Ya, en este caso ustedes van a elaborar otro cuestionario con 15 preguntas. ¿Ya? La temática es esta: emergencia sanitaria del sarampión. ¿Ya? Es bueno, ha habido brotes, ¿no? En la cual, por ejemplo, el Ministerio de Educación en algunos departamentos ha tomado, por ejemplo, o la decisión de cambiar de modalidad presencial a virtual o a distancia, como quiera llamarse. Y en algún caso, como el Santa Cruz, por ejemplo, ha declarado ya las vacaciones, ¿no? Si bien, por ejemplo, estos temas de salud son muy preocupantes porque lamentablemente nuestro sistema de salud está igual en un colapso, ¿no? Porque hay que sacar fichas, los hospitales generalmente no tienen algunos insumos, hay que ir a comprar, entonces generalmente se está tomando en cuenta un carácter preventivo, decían, ¿no? Las autoridades para evitar el contagio. En ese sentido, ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? No es solamente hacer el cuestionario. Tienen que analizar y delimitar tiempo y espacio. Con eso, ¿qué quiero decir? Ustedes van a hacer un cuestionario, pero tomando en cuenta estas cuatro carencias, ¿a qué tipo de población van a realizar este cuestionario? ¿Van a ser a niños, van a ser a niñas, van a ser a jóvenes, van a ser a personas adultas, ¿no? Van a ser a profesores, van a ser a padres de familia, van a ser autoridades? ¿A dónde va dirigida este cuestionario? Y seguramente acá, ¿no? Ustedes responderán, ¿no? Respuesta, ¿no? Me dirán, pues, según a mi criterio, el cuestionario que estoy haciendo se marcará en esto, ¿sí, no? Asimismo,
El punto 2. ¿Cuándo realizarías el cuestionario? Si nosotros estamos tomando en cuenta, y eso, ojo, por favor, recomendación siempre, no tienen que ser, cuando hacemos investigación, no puede ser pues de temas ya pasados, temas en los cuales ya no se tiene, por decirles, importancia, ya no es actual, ya no tiene esa connotación. Por esa razón, siempre se solicita, siempre se pide que sean problemáticas actuales, recientes. En ese sentido, por ejemplo, cuando ustedes han delimitado la población, también se establecerá, ¿no? Departamentos, será toda Bolivia que van a hacer ese cuestionario, en el departamento de La Paz. Si hablamos, por ejemplo, en temas educativos, será por distrito, ¿no? Y el tiempo, por ejemplo, esto está pasando bueno, en el mes de junio, ¿no? De 2025. Podemos hablar del segundo trimestre del 2025, ¿no? O todo el 2025, ¿no? Puede ser que esta enfermedad tal vez ya tenía sus inicios a principios de gestión, no sabemos, ¿no? Pero por esa razón vamos a hacer ese cuestionario. Habíamos dicho, habíamos dicho que el cuestionario también tiene que ser algo no tedioso, ¿no? Según el cuestionario que ustedes van a hacer, ¿ustedes qué tiempo calculan que el encuestado deba resolver este cuestionario? Tomando en cuenta las preguntas que ustedes estén haciendo, ¿no? Y eso va a estar ligado con el punto 4. El cuestionario será con preguntas abiertas o cerradas, ¿no? Entonces, eso ustedes me van a responder, ¿no? Ahora, si son cerradas, pueden utilizar también, ¿no? La escala de Likert, por ejemplo, para que el cuestionario sea más concreto, ¿no? Tomando en cuenta, ¿no? Habíamos dicho, hay la validación cualitativa y la cuantitativa, ¿no? Entonces, ustedes al momento de realizar el cuestionario ya establecerán ese criterio, ¿ya? No sé si tienen pregunta de esta actividad. Doctor, buenas noches. ¿El Adelante. documento debemos enviarlo en Word o en PDF? Igual, en Word, PDF, la idea es que ustedes, quiero su desarrollo, el criterio, como habíamos dicho, ¿no? El criterio de validez tiene que ser, pues, desde un plano que ustedes también vaya enfocado a cuestión. Entonces, cualquier tipo de, en formato, si es en Word o PDF, igual voy a recibir el documento. Ya, ahora sí, creo que ya está claro. Buenas noches. Y adelante, Eh, una pregunta, tengo una duda. ¿Hay que ejecutar el cuestionario o solamente hay que realizar las preguntas? ya, a ver, nuevamente voy a ir mostrando esto. A ver, lo que tienen que hacer primero es realizar las 15 preguntas, ¿no ve? Cuando realicen las 15 preguntas, ya, ustedes me van a ir respondiendo estas cuatro preguntas. ¿A qué tipo de población está realizado este cuestionario? ¿Sí? Habíamos dicho si son estudiantes, padres de familia, profesores. ¿Dónde va dirigida ese cuestionario? Entonces ustedes aquí me responderán, ¿no ve? Esa pregunta está enfocada, que sea tantos, tantos, tantos. Ustedes al momento de realizar las 15 preguntas van a delimitar tiempo y espacio, ¿sí?
¿En qué momento, a qué momento está emergencia sanitaria? Muy bien, ¿de cuándo? Pondremos 2025. Si quieren ser más, un poco más concretos, podrán decir en el segundo trimestre en el segundo trimestre del 2025, junio, tal vez pueden colocar. ¿Y el espacio? ¿Dónde va a abarcar ese cuestionario? ¿A nivel nacional, departamental, ¿no? Y les decía también, pueden ser tal vez si es como es un tema educativo que está de alguna manera afectando a una población como son los niños jóvenes, puede ser, por ejemplo, que hablemos por distritos, ¿no? Distrito Educativo La Paz uno, El Alto uno, Laja, no sé. Podemos tomar en cuenta ese cuestionario, ¿no? Dirigido a eso. Después, la segunda cuestionante, ¿cuándo realizarías el cuestionario? ¿En qué momento, no? Por ejemplo, si estamos hablando del 2025, obviamente, pues tiene que ser también en esas fechas, ¿no? ¿En qué tiempo vas a resolver el cuestionario? 10, 15 minutos, pero tomando en cuenta tus preguntas, ¿no? Si son abiertas o cerradas. Si son tipo encuesta, ¿no? Eh, bueno, ya usted detallará, ¿no? Voy a hacerla de esta manera o de otra manera. Ya entonces, los resultados no me interesan. Lo que me interesa es primero que hagan el cuestionario y de acuerdo a ello respondan esas cuatro interrogantes. ¿Ya? ¿Algo más? Gracias, muchas gracias por la aclaración, licenciado. Muy bien, ahora sí nos vamos al avance del tema, ¿ya? Disculpe, doctor, la interrupción. Sí, En cuanto al trabajo final, ¿en qué va a consistir? Si podría aprovechar este momento. Disculpe, doctor. ya, a ver un segundito. Bueno, a ver, no me parece el documento. De manera general, el trabajo final va a consistir en realizar el cuestionario, ¿sí? Implementar un cuestionario, les voy a dar igual las características, y a través de ese cuestionario, ustedes van a hacer un cuestionario, pero virtual, ¿sí? Porque obviamente nadie, o muchos de ustedes igual, no vamos a poder hacer encuesta presencial, física, ¿no? Entonces, por favor, van a hacer un cuestionario mediante Google Forms, ¿ya? Si no conocen, igual les voy a pasar un tutorial, cómo tienen que hacer el formulario y ustedes vamos a participar en el grupo. Ya hasta yo puedo responder el cuestionario. Ustedes ponen comparten en el grupo que tenemos de WhatsApp y bueno, todos nos vamos a apoyar, ¿no? Para poder resolver ese cuestionario. Una vez que tengamos ese cuestionario lleno, ¿sí? Tiene que ser lo más concreto posible, igual, ¿ya? Vamos a utilizar la escala de Likert y una vez con eso vamos a tabular las respuestas y vamos a colocar en tortas, ¿ya? Para poder sistematizarla y obviamente podamos observar los resultados de ese cuestionario. Es el trabajo final.
Ya, ahora sí. ¿Algo más tal vez? Ah, ya ver, un segundito. Ahora sí, a ver, el día de ayer habíamos tocado un poco acerca de la validación. Y miren, les planteo ahorita una problemática, ¿no? A ver, vamos a la lectura. Dice, los japoneses siempre han gustado el pescado fresco, pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Así que para alimentar a la población japonesa, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes y así pudo ir mar adentro, ¿no? Mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba regresar a la costa y entregar el pescado. Podemos poner otra noción, ¿no? Dentro de esta, por ejemplo, te decía que el viaje tomaba varios días y el pescado ya no estaba fresco, ¿no? Y a los japoneses no les gustaba el sabor del pescado cuando no era fresco. Para ir un poquito viendo la temática, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver ese problema? Nos dice. Y las compañeras pesqueras, instalaron congeladores en los barcos pesqueros y así podían pescar y poner el pescado en congeladores. Además, los congeladores permitían barcos ir más lejos y por más tiempo. Sin embargo, dice, los japoneses pudieron percibir la forma entre el pescado congelado y el pescado fresco, y no les gustó el pescado congelado. Y el pescado congelado se tenía que vender más barato. Así que las compañías instalaron tanques para que los peces en los barcos pesqueros, ¿no? Podían así pescar los peces y meterlos en los tanques y mantenerlos vivos hasta llegar a la costa del Japón. Pero después de un tiempo los peces dejaban de moverse en el tanque. Estaban aburridos y cansados, pero vivos, nos señala. Posteriormente dice, desafortunadamente los japoneses también notaron la diferencia del sabor, porque los peces dejan de moverse por días y pierden el sabor fresco. Bueno, en ese interrogante dice, los japoneses prefieren el sabor de peces bien vivos y frescos, y no de peces aburridos y cansados. ¿Cómo resolvieron el problema? Dice, las compañías pesqueras japonesas, ¿cómo consiguieron traer pescado con sabor fresco? Y bueno, dentro de las respuestas, dice, ¿no? Mantener el sabor fresco de los peces. Las compañías pesqueras todavía ponen a los peces dentro de los tanques, pero ahora ellos ponen también un tiburón pequeño. Claro que el tiburón se come algunos peces, pero los demás llegan muy, pero muy vivos, ¿no? Tienen que nadar durante un largo trayecto dentro del tanque para mantenerse vivos. Y en lugar de evitar los desafíos, brincar hacia ellos y darles una paliza. Bueno, es una, es una lectura muy interesante, pero también es algo para que ustedes puedan eh, persistir en su trabajo. Tal vez van a encontrar muchas dificultades, ¿no? Para poder hacer su trabajo. Pero de la misma manera, como ustedes entenderán dentro de esta pequeña lectura que hemos tenido, los resultados a priori, ¿no? No siempre van a ser los esperados. Puede ser que vayan cambiando, ¿no? Y hasta la última revisión que ustedes tengan, inclusive por el tribunal que ustedes puedan llegar a tener, inclusive pueden ir modificando, ¿no? Nunca, a ver, y eso también, compañeros, no se desanimen. Hay algunos momentos en los cuales me han preguntado, pero ese tema es muy trillado, ¿no? Todos están tocando esos temas. Por ejemplo, hoy por hoy, de la inteligencia artificial, de las IAs y demás, ¿no?
Pero como ustedes verán, cada uno de ustedes va a poner un punto de vista distinto al otro. Nadie piensa igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, se van a poner a decir, no, ese tema no, porque me han desanimado, no, están equivocados, ¿sí? Más bien tendrían que poner su posición y a partir de él, inclusive, ¿no? Si hay otros trabajos mucho más avanzados, tal vez, ustedes también con esos trabajos pueden colaborarse. De esa manera, por ejemplo, su trabajo va a ser más sustentable. Ahora sí, vamos a eso, dejamos de compartir esto. Ahora nos vamos a lo del día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la verificación de la hipótesis, ¿no? ¿Qué es la hipótesis? Habíamos señalado que es una respuesta tentativa al problema planteado, ¿no? Generalmente se maneja, ¿no? Em, la tesis, antítesis, la síntesis como triángulo, pero posiblemente a esa tesis nosotros también vamos a plantear una posible respuesta, ¿no? Una hipótesis tal vez correcta, nula o alternativa a la cual nosotros vamos a poderle dar a un inicio, porque incluso puede ir cambiando, por supuesto, pero de alguna manera nosotros al momento de hacer el planteamiento del problema, también tendremos que entender que esa hipótesis tiene que ser verificada. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esa verificación? Puede ser mediante la observación, la experimentación, análisis estadísticos, como estamos trabajando o como hemos planteado en estas sesiones, o la encuesta, ¿no? Se comprueba adecuadamente si una hipótesis es falsa o verdadera, si los datos son congruentes o incongruentes, si con la hipótesis vamos a sacar hipótesis falsas o verídicas. Entonces, en ese sentido, tenemos cuatro métodos para la verificación de la hipótesis. La verificación mediante la observación científica. Se rigen por una disposición mental de observar y registrar de manera objetiva, con indicadores de los parámetros antes establecidos, el comportamiento del fenómeno, y en esa tenemos que la observación científica juega un papel de gran importancia, porque es la condición principal de registro de datos. Posteriormente tenemos el segundo método, que es la verificación por un experimento científico. Nos señala que el estudioso manipula, interviene, activa y delibera el objeto de la investigación para que se produzca datos que le interesen. Sin embargo, al utilizar el experimento como medio de verificación de la hipótesis, depende del objeto de la investigación. Generalmente esto se da, ¿no? En temas experimentales, cuando el diseño de investigación es de tipo experimental, ¿no? Donde básicamente se encontrarán en laboratorios, donde el objeto podemos manipular a nuestra manera, ¿no? El otro tipo de verificación es por documentación. Se realiza en dos pasos. Uno, se compara el enunciado hipotético con una fuente de información pertinente y con credibilidad. Con base a esta comparación se realiza una conclusión de la veracidad o falsedad del enunciado. Bueno, en esta podemos hablar de tipo documental, también se llama de tipo bibliográfica, en la cual nosotros a la hipótesis planteada nos vamos a apoyar por autores, ¿no? En la cual generalmente podemos parafrasear, no sé, en el sentido de poder ponernos a una posición con un autor o en su defecto ponernos en una contraposición, ¿ya? En ese sentido, también en hacer esta posición como afirmación o negatividad que nosotros tengamos con un autor, ¿no? Dice, tendremos que recurrir a un máximo de fuentes, ¿no? A información posible.
buscando el mismo planteamiento, el objeto de estudio para conseguir comparar y contrastar y poder escoger la más adecuada y objetiva. Em, Como recomendación siempre se dice que la fuente bibliográfica, en este caso cuando ustedes van a comparar, van a poder hacer contrastes con el tipo de estudio. Obviamente no todos van a ser el mismo objeto de estudio, o puede ser parecido, ¿sí? Pero generalmente tienen que ver el que más se asemeja, ¿no? También el utilizar los estudios más recientes, mejor si son tomados en cuenta de 5, exagerando hasta 10 años. ¿Por qué? Porque también la forma humana tiene en su forma de vivir, de poder analizarla, también tiene pues el dinamismo social. Cosas de antes tal vez hoy ya no influyen, ¿no? Por ejemplo, la comunicación de hace 20, 30 años, hoy por hoy ya no es la misma, ¿no? Tomando en cuenta las telecomunicaciones y el avance de la tecnología. Posteriormente tenemos la verificación por muestreo y entrevista. En esta nos dice la función de la encuesta consiste en recabar información verídica y pertinente sobre un fenómeno social, objeto de estudio pertinente sobre el fenómeno social, objeto de estudio mediante la aplicación y la evaluación de un análisis de cuestionario. Bueno, nosotros cuando hagamos la verificación, como ya lo hemos planteado y podernos hacer mediante el muestreo o la entrevista, este muestreo que nosotros vamos a hacer para verificar la hipótesis señala que podamos hacer a gran escala en el entendido de poder abarcar una mayoría, ¿no? En la población. Obviamente, eh, las encuestas en muchos casos no vamos a poder hacer la totalidad de la población. Sí, pero en esta, por ejemplo, señala de que podamos abarcar a la mayor, podemos decir, a la mayor cantidad posible de la población. Obviamente no a la totalidad, pero por lo menos se dice que del 50% más uno. De esa manera, nosotros vamos a poder verificar esta hipótesis. Ahora también podemos tomar en cuenta que la entrevista o el muestreo como tal podamos hacerla en dos etapas, ¿no? Una, cuando estamos iniciando el trabajo, ¿no? Cuando estamos haciendo el pretest, y otra ya con la ayuda de nuestro tutor, con expertos, ¿no? De esa manera también podamos contrastar la información si es verídica o falsa. Bueno, hasta acá y después vámonos con otra diapositiva. Bueno, bueno, tenemos acá, a ver, un segundito. Y ahora sí. Las pruebas de hipótesis, ¿no? Dentro de estas pruebas de hipótesis, ¿no? Vamos a encontrar hipótesis para una sola población, hipótesis para dos poblaciones independientes, hipótesis para dos poblaciones dependientes, ¿ya? En ese entendido, como bien sabemos, nosotros vamos a plantear una hipótesis nula y otra alternativa, ¿no? La hipótesis nula se supone que es la correcta en el entendido de poder dar respuesta al problema planteado, y la alternativa, que si bien la primera en su enunciado no funciona, esta tendría que aplicarse. Prueba de hipótesis estadística, nivel de significancia, estadística de prueba y las reglas de decisión. Bueno. Como bien les decía, ¿no?
La hipótesis son supuestos, afirmaciones basados, nos dice, en datos o experiencia que luego serán probados en una estadística con muestra. En ese entendido tenemos la hipótesis nula, que es la hipótesis que se prueba, ¿no? Puede ser que se rechaza o no se rechaza. Esta es el punto inicial de la investigación. Posteriormente vamos a plantear una hipótesis alternativa, que señala que es la afirmación que representa el interés del investigador y está relacionada con el mismo parámetro de la población de la hipótesis nula. A veces la hipótesis alternativa se denomina hipótesis de investigación, ¿no? Generalmente la hipótesis nula y alternativa son opuestas una de la otra. Bueno, tenemos aquí un ejemplo para que ustedes podamos dilucidar un poquito mejor, ¿no? Dice, supóngase que se realizará una fiesta y que se quiere demostrar el éxito de la misma. Usted podría pensar o estar casi seguro en una alta probabilidad de que ésta sea un éxito. Entonces vamos a plantear una hipótesis nula. Aprobar. Dice, la fiesta será un fracaso. Y mientras planteamos la otra hipótesis, que es la alternativa de investigación conocida también, será la hipótesis, será un éxito o no será un fracaso. En ese sentido, la hipótesis alternativa es una posible respuesta distinta a la planteada de la hipótesis nula. ¿Sí? Creo que acá se comprende, ¿no? Que son completamente opuestas. Ahora, hablando sobre la hipótesis estadística, nos dice, se prueban para los parámetros o estadísticas poblacionales, media, proporción de varianzas. Entonces, la forma de expresar la hipótesis estadística es, por ejemplo, la hipótesis nula la media es igual que el valor hipotético y la hipótesis alternativa es la media al igual del valor hipotético. Expresado literalmente, lo de arriba significa, la hipótesis nula será la media, la media es igual al valor de la hipótesis. Y la hipótesis, la hipótesis alternativa será la media distinta del valor. En ese sentido, nos dice, observamos que la hipótesis estadística es un valor específico de interés o de comparación para determinar el rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. Por ejemplo, la hipótesis alternativa, el porcentaje de fracaso de la bioestadística es del 30-80%. Entonces, para poder sacar para poder demostrar la hipótesis si es correcta o no, nos vamos a apoyar también en sacar una estadística, ¿no? Bueno, tenemos posteriormente los tipos de hipótesis, ¿no? Nos señala la de dos colas, ¿no? Cuando la hipótesis de investigador considera la relación, dice, en ese sentido tenemos la hipótesis alternativa, la hipótesis nula. En ese sentido tomamos nosotros los valores, ¿no? Al inicio y al final. Cuando dice el valor crítico de la estadística de la prueba, se obtiene para partir la probabilidad de la prueba estadística, por ejemplo, el 95% de probabilidad Z es 1,96 siempre. Tomamos en cuenta entonces un antes y un después. Tenemos la otra, ¿no? La hipótesis de una cola, que es la que se hace al inicio, ¿no? En este caso el valor crítico es uno solo y la región de rechazo es la hipótesis nula. Se ubica al lado izquierdo, como podemos ver en pantalla. Posteriormente tenemos las pruebas de cola, las pruebas de hipótesis de una cola. En ese entendido, dice, recordemos que el valor crítico depende del estadístico prueba a utilizar el nivel de significancia, ¿no? En ese entendido tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Lo que en este sentido vamos a tomar en cuenta es la hipótesis alternativa al finalizar. Bueno, generalmente
tenemos 5 pasos, o nos señala eso la investigación, para hacer la prueba de la hipótesis clásica. Primeramente tenemos que describir el parámetro de la población de interés. ¿A dónde, qué población va a ser sujeto a la investigación? 2, establecer la hipótesis nula y la alternativa, de acuerdo a la investigación que no hagamos. Una será de afirmación y otra será en rechazo. 3, especificar los criterios de prueba. En ese entendido, vamos a primero comprobar los supuestos. La hipótesis es una posible respuesta, entonces nosotros vamos a ver si esa respuesta es la más factible, cuál de las dos, la nula o la alternativa. La B nos dice identificar la estadística de prueba a utilizar. Ahí vamos a, bueno, ver qué instrumento vamos a utilizar para hacer esta prueba. Determinar el nivel de significancia. Eh, Esto ya lo tenemos que hacer con los expertos, con los tutores, ¿no? En el entendido de que estas preguntas, qué tan fundamentadas van a estar para que nosotros podamos realizar nuestro trabajo de investigación. Y la de determinar las regiones o la región donde vamos a tomar esos valores críticos, ¿no? Ahí generalmente, como les había explicado, vamos a hacer una delimitación en espacio, ¿no? O sea, a qué lugar vamos a tomar en cuenta. Bueno, compañeros, por favor, les voy a mandar un enlace, ya se me está terminando el tiempo para continuar. Ya, por favor, les ruego. Gracias. Por favor, ingresan, en ese momento les voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿ya?